o vamos a hacer la parte de sumas y restas de vectores de la forma analítica. Y fíjate, entonces ahora vamos a poner acá nuestro ejemplo. Aquí. Entonces aquí va a estar nuestro plano cartesiano. Y fíjate muy bien, lo que el problema nos está diciendo, la dice, vamos a tener tres fuerzas en donde nos dice que la primera fuerza son 20 newtons hacia el este. Luego nos dice que tenemos una fuerza B que se llama 30 newtons, pero nos dice que está a 30 grados al norte del oeste. Nos dice 30 grados al norte del oeste. Eso nada más es para confundirte porque realmente esto quiere decir noreste, noroeste, noroeste, hacia el noroeste. Y luego nos dice que tenemos otra fuerza que se llama 40 newtons. Entonces tenemos una C que son 40 newtons, pero nos dice que son 52 grados al sur del oeste. Vamos a poner aquí al sur del oeste. Entonces, oeste. Tú ya sabes que esto se llama suroeste. Suroeste. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es poner nuestro plano cartesiano y recordar que pues aquí está, aquí arribita va a estar el norte, aquí abajito va a estar el sur, luego aquí va a estar el este y del otro lado va a estar el oeste, ¿sale? Entonces, fíjate, nos dice 20 newtons hacia el este. Entonces, no me dice el ángulo, simplemente me dice, vamos a ponerlo con otro color, simplemente nos dice que son 20 newtons de aquí hacia el este. Entonces, aquí estaría A, que sería 20 newtons. Y si lo quieres ver así, 20 newtons, 0 grados, si lo quieres ver así. El otro nos dice que está a 30 newtons, pero 30 grados al norte del oeste. Entonces, norte y oeste me dice que aquí, fíjate, vamos a pintar, aquí estaría el noroeste. Pero los 30 grados estarían aquí al norte del oeste. Aquí serían los 30 grados. ¿Sale? Acuérdate, medido siempre con respecto al eje horizontal. Entonces, esos serían los 30 grados y estos serían los 30 newtons. Y luego nos dice 40 newtons a 52. Entonces, pero nos dice al sur del oeste. Entonces estaríamos en el tercer cuadrante vamos a poner, sí, aquí. De aquí vas a medir del eje horizontal, vas a medir 52 grados. Y entonces vamos a poner esta flechita acá. Entonces eso sería 40 newtons. ¿Sale? Entonces, estos serían nuestros vectores. Entonces, fíjate que este vector, entonces el vector B, se llamaría 30 newtons, 30 grados, pero ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Y el otro vector se llamaría 40 newtons, 52 grados. Pero hay que tener cuidado con respecto a esto. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Entonces, ¿cuánto vale la resultante? Entonces, acuérdate que lo que tenemos que hacer en este caso es calcular todas las componentes. Fíjate que todos los vectores están escritos en su forma polar. ¿Cómo sabemos eso? Porque tienen aquí un número y tienen un ángulo. Acuérdate que si tienen un número es la magnitud del vector y si tienen un ángulo, pues es la dirección. Entonces, esta sería la forma polar. Y entonces de la forma polar lo vamos a pasar siempre a la forma cartesiana. Para sumar o restar cualquier vector, hay que pasarlo a su forma cartesiana y hacerlo de forma analítica. Encontrar la componente en X y encontrar la componente en Y. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a empezar a calcular las componentes de cada una. Vamos a cambiar de colorcito. Entonces, voy a poner aquí el vector A en X y A en Y. Ambas son positivas, entonces aquí sí serían 20 newtons multiplicado por el coseno de 0 y aquí serían 20 newtons multiplicados por el seno de 0. Recordando un poquito las formulitas que teníamos ya, que ya habíamos visto, que andan por aquí arribita. ¿Dónde está? Aquí está, mira.
Ahí justamente aquí está, ya viste, dependiendo de dónde esté el vector, nosotros le vamos a poner un signo más o un signo menos. Entonces, está en el primer vector, está en el primer cuadrante, entonces ambas son positivas. Entonces, aquí está nuestro ejercicio. Lo metemos a la calculadora, coseno de 0 es 1, y 20 por coseno de 0, que sería 1, nos quedaría 20 newtons. Seno de 0 da 0, entonces 20 por 0, pues aquí nos daría 0. Entonces, fíjate, el primero en X se llama 20 newtons, 0. De hecho, vamos a ponerlo acá. Entonces, eso sería 20 newtons, 0 newtons. Ahí está. Ahora, vamos a calcular la de B. Vamos a ponerlo con otro colorcito. La de B con azul. Entonces, la componente de B en X sería los 30, pero fíjate aquí, la componente, el vector en X está en el cuadrante 2. Y entonces, si está en el cuadrante 2, habíamos dicho que en X es negativa y en Y va a ser positiva. Entonces, nosotros le vamos a poner ese signo ahí. Entonces, la componente en X va a ser menos, y ahora sí, 30 newtons por el coseno de 30. Y eso lo que nos dé. Ahorita lo ponemos. Y la componente en Y, esa sí es positiva, va a ser 30 newtons multiplicado por el seno de 30. Y vamos a ver cuánto nos da. Ok, menos 25.98 sale. Y perfecto, 15 newtons. Ahí está. Entonces, las componentes de B serían menos 25.98 y el otro vale 15. Ahora, vamos a hacer lo mismo con C, pero vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo verde. Entonces, ahora en C, fíjate, en C vamos a poner los 40. Pero fíjate, estás en el tercer cuadrante. Aquí ambas son negativas. Entonces vas a poner menos 40 por el coseno de 52. Y eso lo que nos dé. Y la componente en Y sería menos 40 por el seno de 52. Ok, 62. Y en el otro va menos 31.52 newtons. Entonces ya calculamos todas las componentes. Ahora vamos a, una vez calculadas todas las componentes, ahora sí nos vamos a sumar todas las componentes. Entonces ahora sí, vámonos al cálculo de la resultante. Vamos a bajar tantito. Y entonces la resultante es un vector. Vamos a ponerlo con otro color, con negro. Entonces la resultante es un vector en X y también va a ser un vector en Y. Y entonces la resultante sería la suma de A en X más la suma de B en X más la suma de C en X. En el caso de Y, pues es la componente de A en Y más la componente de B, perdón, de B en Y más la componente de C en Y, con todo y su signo. Entonces aquí sería la componente de A, fíjate que son 20 newtons. Entonces serían 20 newtons más la componente de B, pero la componente de B se llama menos 25.98. Y le voy a sumar la componente de C, que también es negativa, que sería menos 24.62. Menos 30.6 newtons. Ahora, vamos a hacer lo mismo con Y, pero fíjate, en Y la de el vector A vale 0. Vamos a poner 0 newtons. Más la de B es positiva, que son 15 newtons. Y le vamos a sumar la de C, que son menos 31.52. En menos 16.52 newtons. Y entonces esas serían las resultantes. Vamos a poner ese vector de forma gráfica. Fíjate que nos dice que son menos 30 en X y menos 16 en Y. Entonces en tu plano, bueno, vamos a ponerlo incluso aquí abajito. En tu plano cartesiano, igual vamos a poner acá, sí, vamos a poner acá el plano cartesiano. Y entonces en X es negativo, entonces te vas al valor de X negativo. Y entonces por acá estaría el menos 30 aproximadamente. Menos 30.6 newtons. Y luego te dice que bajes. Luego te dice que bajes a menos 16, más o menos por acá. Entonces menos 16.52 newtons. Entonces tu resultante es un vector que sale de aquí, del origen del plano cartesiano. Y es donde se cruzan aquí los dos puntos, como si fuera un punto en el plano cartesiano, pero en vez de ser un punto, sería una flechita, ¿vale? Entonces ahí está.
Y entonces y todavía nos falta el ángulo y nos falta y nos falta la magnitud, porque hasta aquí hemos calculado nada más cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Entonces, la resultante, fíjate que tiene valores de menos 30.6 newtons, coma, menos 16.52. Esto está escrito en su forma cartesiana. Esto está en la forma cartesiana. ¿Por qué sabemos que está en la forma cartesiana? Porque tenemos dos valores negativos y no tenemos un ángulo y nosotros necesitamos un ángulo. Entonces vamos a tener que pasar de la forma cartesiana, lo vamos a tener que pasar a su forma polar. Y entonces, ¿cómo vamos a pasar a su forma polar? Muy fácil, lo que nosotros vamos a hacer es con las fórmulas. Fíjate, la magnitud de la resultante, entonces sería la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, que son de las formulitas que vimos arribita. Y para calcular el ángulo, fíjate que sería tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. ¿Sale? Y entonces, fíjate, entonces la magnitud de la resultante sería menos 30.6, quedamos, menos 30.6 al cuadrado, más menos 16.52 al cuadrado en una raíz cuadrada. Y la magnitud no puede quedarte negativa. ¿Sale? Entonces, si en algún momento estás calculando magnitudes y te llega a quedar negativa, algo estás haciendo mal, ¿vale? Acuérdate que la forma cartesiana, la forma polar más bien, me dice que la magnitud no puede ser negativa. Y entonces, fíjate acá, vamos a meter el ángulo, sería tangente a la menos 1 de la componente en Y, la resultante en Y, entre la resultante en X. Entonces la resultante en Y queda menos... bueno, te quedaría esto como tangente a la menos 1 de menos 16.52 dividido entre menos 30.6. ¿Sale? ¿Y eso cuánto nos daría? A ver, vamos a ver. Sería 28, sería 28.3 grados. Pero, ¿dónde van esos 28.3? Esos 28.3, fíjate, voy a sumarlos acá. Esos 28.3, digo, ¿cuál sumar? Vamos a agregarlos acá. Esos 28.3 son los medidos con respecto en X y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, no, el reloj va hacia el revés. Irían hacia acá, hacia aquí. Esos serían los 28.3 grados. Ahora, si a ti el profesor te pide el otro ángulo, que te diga, o sea, sí, pero quiero el otro ángulo, ya desde aquí, desde donde está el eje X positivo, y sería todo el de color verde. Entonces, si a ti no te acepta el de 28.3, entonces lo que tú tienes que hacer es a esos 28.3 grados le vas a sumar 180 grados, porque fíjate que es toda la media vuelta, toda esta media vuelta, más ese cachito. Y entonces el otro ángulo sería de 208.3. Entonces sería de 208.3 grados. Entonces, si a ti no te acepta el de 28.3 y quiere el otro, entonces sería el de 28.3. Y ya entonces la respuesta sería que tu resultante se llama 34.24 y aquí le tienes que poner 28.3 grados, pero le tienes que poner ¿de dónde? Al suroeste, al suroeste. ¿Por qué al suroeste? Porque acuérdate que aquí estás en el oeste y aquí estás en el sur. Entonces estarías hacia el suroeste. O la otra respuesta sería 34.24, 208.3 grados. Y ahí no tienes que indicar en dónde estás. Ahí, si lo pones así, tal y como está, no hay ningún problema. Se entiende hacia dónde está el ángulo. ¿Sale? La resultante entre el vector A, vamos a poner aquí hay un vector y aquí hay otro vector. Sabemos que el vector A está a 60 grados, aquí A, y este va a ser B. Entonces sabemos que de aquí el reloj va hacia allá,
en sentido contrario. Entonces aquí son 60 grados, aquí son 45 grados, y sabemos que la magnitud de A vale 147, nos daría 100, vamos a ponerle 150. 150 y vamos a poner que la magnitud de B tiene un valor de 110. 110. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la resultante? ¿Cuál es la resultante? ¿Vale? Dos vectores para empezar. La componente en X, como está en el cuadrante 2, es negativa. Sería menos 150 por el coseno de 60. Y la componente en Y también sería negativa, que sería menos 150 por el seno de 60. Menos 75 newtons. Bueno, sí, newtons, vamos a poner en newtons. Y en el otro caso son seno de 60, nos da menos 129.90 newtons. En el caso de B en X sería 110 por coseno de 45 y el de Y sería 110 por el seno de 45. Este sí va a dar lo mismo. 110 por coseno de 45. Ese da 77.78. Y el otro debe de dar lo mismo, nada más que con seno. Debe dar lo mismo. Ajá, 77.78. Entonces la resultante en X sería la de A en X más la de B en X, que sería menos 75 más 77.78 newtons. Bueno, sí, newtons. Newtons, sí, voy a ponerle newtons. Aquí también newtons. Y entonces nos quedaría 77.78 menos 75. Nos daría 2.78 newtons. Y la resultante en Y sería la de A menos... bueno, sí. La de A en Y más la de B en Y, que sería menos 129.90 más 77.78. Bueno, aquí le puse un paréntesis de más, pero ese no va. Menos 129.90 más 77.78. Entonces nos daría de menos 52.12. Sale. Y entonces aquí está. Entonces tu resultante tiene coordenadas de 2.78, menos 52.12. ¿Vale? Ahora vamos a calcular su magnitud. Su magnitud sería la raíz cuadrada de 2.78 al cuadrado más menos 52.12. Acuérdate que los negativos al cuadrado se hacen positivos. Entonces la magnitud 52.19. Falta el ángulo, ahorita lo vemos. Bueno, de una vez. Entonces el ángulo sería tangente a la menos 1 de la componente en Y, que sería menos 52.12, entre la componente en X, que sería 2.78. A ver, da menos 86. Menos 86.94. Pero fíjate, te voy a explicar qué está pasando aquí. Fíjate que la componente de la resultante, fíjate que en X es positiva y en Y es negativa, entonces quiere decir que estás en el cuarto cuadrante. Mira, te vas a mover 8 unidades, 2.78 unidades hacia la derecha, pero vas a bajar 52, imaginemos que esté por acá, menos 52.12 unidades. Entonces tu vector anda en el tercer cuadrante. Ese 86.94 es el que estás midiendo aquí, vamos a ponerlo, es el que estás midiendo aquí, pero en sentido de las manecillas del reloj, o sea, ese ángulo que yo estoy poniendo acá. Si tú quisieras poner este ángulo bien, tú tendrías que reportar, ese menos 86.94 es este de aquí, pero en sentido de las manecillas del reloj, o sea, la flecha está pintada hacia donde caminan las flechas. Sí podrías ponerlo, pero tienes que poner que está hacia el norte, sur, este, hacia el sureste. ¿Sale? Y otra cosa importante, si no quieres poner ese ángulo, entonces tu resultante
se llamaría 52.19, coma, y hay que sumarle, fíjate, hay que sumarle 360. 360 menos 86.94 para que te dé todo el ángulo desde aquí hasta acá. ¿Sale? Entonces a ese vamos a sumarle 360 y eso te daría 273.05 grados. Entonces ese sería el ángulo respectivo con la medida de la resultante. ¿Sale?